Es un placer saludar al doctor Fernando Cepeda Ulloa. Este profesor de profesores, pues ha vivido muchos momentos históricos del país. Su sabiduría es de permanente consulta por presidentes, por dirigentes. Él vivió esa transición de hace 34 años de Colombia hacia un Ministerio de la Defensa Civil. Y por eso me parece que, recordando lo que hizo el presidente Gaviria, analizarlo con él resulta muy conveniente para nuestros oyentes. Profesor Cepeda Ulloa, buenos días. Muchísimo gusto, mil gracias por su invitación, muy amable. ¿Usted cree que este es el momento de volver a un ministro de la Defensa militar? Pues resulta sorprendente que sea un presidente de izquierda quien recurra a un militar para dirigir el Ministerio de Defensa, cuando fue siempre una crítica muy fuerte de la izquierda colombiana el que el Ministerio de Defensa estuviera en manos de militares y no de un civil. El tema tomó importancia durante el gobierno del presidente Barco. El presidente Barco estaba de acuerdo con que el ministro de Defensa debería ser un civil, pero consideró que todavía no estaban dadas todas las circunstancias para tomar esa decisión. A lo más que se atrevió fue, y eso no hay recuerdo, nombrar un secretario general del Ministerio de Defensa Civil, que en mis recuerdos, espero no equivocarme, se trataba de un doctor de apellido Peña, que conocía bien las fuerzas militares, había participado en cursos, etcétera, y entonces se consideró que podía ser un comienzo de ese proceso de llevar un civil al manejo del tema de la seguridad y la defensa en Colombia. Pero fue durante el gobierno del presidente Gaviria en que se tomó ya la decisión de nombrar un civil, y eso es resultado de la Constitución de 1991. Yo no participaba en el proceso de decisiones de la administración del presidente Gaviria. Yo estaba de embajador en Londres y luego en Naciones Unidas, pero como entendí la decisión del presidente Gaviria, fue pues continuar el esfuerzo que había iniciado, y si ustedes quieren, muy tímidamente el presidente Barco. Recuerden que el presidente Barco es el único presidente que ha prestado servicio militar. En la época un servicio militar breve de 3 meses, y él se enorgullecía mucho de eso. Bueno, entonces, esto está vinculado a la Constitución de 1991, porque esta Constitución introdujo la moción de censura, que era una figura completamente extraña al régimen presidencial, es una figura del régimen parlamentario, pero era muy complicado que una moción de censura se le aplicara a un ministro de Defensa militar, que una mayoría política constituida en cualquier coyuntura pudiera destituir políticamente al ministro de Defensa en cabeza de un militar. Eso tenía un impacto y una significación muy grande en todas las fuerzas militares en servicio y en reserva y en los militares retirados. Entonces, un poco en atención a esa situación, se consideró que el ministro que debería presentarse ante el Congreso y sufrir las críticas en el Congreso y dar las explicaciones e inclusive exponerse a una moción de censura, debería ser un civil. Y por eso el presidente Gaviria tomó la decisión de nombrar en ese momento
a Rafael Pardo, que era el consejero de seguridad de un grupo que se había constituido en Palacio sobre el tema y que ya pues había logrado penetrar algunos de los temas sobre esta circunstancia tan importante de quién debe ser el ministro de Defensa. En el gobierno del presidente Barco, permítame recordar eso, y eso es un tema que yo manejé mucho, por lo menos retóricamente, se consideró que era un error que el país considerara que los responsables del orden público en Colombia eran los militares o la policía. No, por favor, se considera, y constitucionalmente hay una base para eso, que los civiles tenemos una responsabilidad en el manejo de la seguridad nacional y de la defensa del país. Y no podemos decir, no, eso es una cuestión de los militares, nosotros no tenemos que ver con eso. Y por eso se buscó un acercamiento muy grande de muchos civiles al estudio del tema de la seguridad nacional para poder tener así, digamos, candidatos que pudieran ejercer funciones dentro del Ministerio de Defensa, para que así se entendiera que no solamente era una responsabilidad de los uniformados, sino también de toda la sociedad civil. Sí, profesor. Quería preguntarle sobre un tema que usted puede entender muchísimo mejor que todos nosotros, y es sobre el tema de la antigüedad. ¿Por qué esto pega tanto en la moral de los militares? ¿Cuál es la importancia? Pues mire, yo he estado siempre en desacuerdo con esta teoría y luego con esta legislación que establece ese tema. Realmente no estoy seguro si hay una legislación sobre el tema, pero a mí siempre me pareció que no tenía sentido que hubiera ese orden tan jerárquico en la vida militar y que se forzara la renuncia, el retiro de los militares cuando un subalterno, por decirlo así, ascendía, y entonces ellos consideraban que no podían recibir órdenes de alguien que había sido un subalterno y entonces se retiraba. Eso no es así en todas las fuerzas militares del mundo, no es así. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo recuerdo el caso del general Alexander Haig, que inclusive llegó a ser secretario de Estado. Alexander Haig, muy joven, lo hicieron general entre las fuerzas militares de los Estados Unidos, pero es decir, a una edad que era sorprendente frente a sus colegas militares, y no hubo el menor problema, no existía esa costumbre, no existía esa norma, no existía esa manera de responder cuando una persona más joven, con menos tradición dentro de la fuerza militar, llegaba a un cargo directivo. Y eso fue un caso realmente notorio, excepcional. Todo el mundo lo aceptó, porque se consideraba que el general o Alexander Haig era una persona muy inteligente, muy capaz, que merecía ese tipo de ascenso y que podía prestar un servicio eminente dentro de las fuerzas militares. Después ya entró a la política, fue secretario de Estado. En algún momento cometió casi un error, cuando el atentado contra el presidente Reagan, que él casi que resolvió asumir funciones presidenciales. Un momentico, ¿no? Sí, no es profesor, usted la persona. Sí, dígame. Sí, profesor Cepeda, pero entendiendo y sobre todo reconociendo que las fuerzas militares en Colombia son muy, muy respetuosas de la Constitución y que además se han caracterizado siempre por ser muy profesionales, un cambio como este pues puede generar incomodidades, pero finalmente se va a respetar y se respeta la decisión del presidente, ¿o no?
No, claro que se respeta la decisión del presidente, no hay duda sobre el comportamiento de las fuerzas militares desde el primer día de el ejercicio presidencial por parte de un presidente de izquierda. No ha habido ninguna fisura, no ha habido ninguna manifestación que pueda poner en duda lo que ha sido el compromiso institucional tradicional y muy reconocido de las fuerzas militares. Pero el tema aquí no habría un desacato al presidente, simplemente es la manera como ellos se han comportado, como hay algunas normas, algunos decretos que parece que establecen en todos estos temas del retiro y de los 3 meses y todos esos cuentos, no habría un desacato. Fíjese usted, en el caso de Guillermo Botero, como ministro de Defensa, ahí hubo una moción de censura, recuerden. Él no se expuso a la moción. Hubo 2 mociones de censura en mis recuerdos. En la segunda, él prefirió retirarse antes de que se hiciera la votación, como ha ocurrido con muchos ministros. La moción de censura no ha funcionado, digamos, desde el punto de vista que llega a la destitución, pero sí ha funcionado en el sentido de que el ministro prefiere retirarse antes de que se produzca una votación. De manera que no hay ese tema de desacato al presidente, aun si 30 generales consideran que deben retirarse porque el nuevo ministro de Defensa tiene un grado inferior a ellos. Yo personalmente creo que no estoy seguro, no tengo el conocimiento exacto de si esa actitud de los militares de pedir el retiro cuando un subalterno asciende y pasa a ser jefe de ellos. A mí me parece que si eso no tiene una base legal fuerte, que no estoy seguro, sino una costumbre, una tradición, sería como el momento de revisar eso y respetar que una persona que entiendo es muy capaz, muy eficiente, tiene muchas condiciones para ser ministro de Defensa, pues puede ejercer el cargo sin que produzca ese tsunami, ese terremoto al interior de las fuerzas militares. Sería una oportunidad para hacer eso, pero no estoy seguro, como le digo ahora, de que exista una base legal contundente para que eso sea así. No la veo en la Constitución, puede haberla en la ley, pero no la veo en la Constitución, pero puedo estar muy equivocado al respecto. Pero sí es llamativo que sea un presidente de izquierda el que retoma la idea de un ministro militar. Ahora, claro, él puede retirarse, pero viene toda esta teoría de los 3 meses que complica mucho las cosas. Vamos a ver. Pero es decir, claro que se reconoce que la situación de orden público es muy grave, que hacía tiempo no vivíamos una situación tan compleja, tan difícil, y que realmente se requiere una persona que tenga las habilidades, el conocimiento, la experiencia en manejar diversos aspectos, diversas dimensiones del tema de la seguridad, y parece que este general de la Fuerza Aérea las tiene. Es eso, no es que sea una escogencia caprichosa hasta donde llega mi información, sino que realmente se trata de una persona con muchas habilidades comprobadas, verificadas, desde el campo de la inteligencia hasta el del comando de situaciones complejas, de manera que ojalá se pudiera llegar a una solución, a una situación que permita
de una persona con tanta experiencia y que entiendo que tiene reconocimiento por esas calidades pueda ejercer el ministerio. Vamos a ver. Profesor de profesores, doctor Cepeda, un placer escucharlo. Un gran saludo. Me encanta, muy amables, muy gentiles. Hasta luego.